Última pregunta, señor Diego. ¿Quién fundó la Iglesia Príncipe de Paz? Cristo Jesús. Cristo. 3 doritos después. ¿De dónde lo habrá sacado? Creo que ni el chat GPT le ayudó. Ni el chat GPT le ayudó. El fundador de la denominación José María Muñoz. Para que usted lo averigüe bien, hay un instituto bíblico que se llama José María Muñoz. En honor a él. José María Muñoz. Ay, Antonio, de verdad, gracias por hacerme divertir. Me la pasé muy bien. 2.900 también. Señor Diego Sic, ¿quién fundó su iglesia? Usted mismo lo reconoció. No necesité decírselo yo. Usted mismo reconoció que fue el Chemita y que no fue Cristo. Usted mismo se refutó. No necesité yo hacerlo. Usted mismo se refutó sabiendo que fue el Chemita. Así simple y sencillamente. Entonces, señor Diego Sic, usted no pudo probar que su iglesia es la verdadera de Cristo porque su iglesia nace en estos añitos. Poquitito de historia, por eso usted no puede hablar de historia, porque no tiene historia su iglesia. ¿Qué puede contarnos? Que nació en una casa. ¿Qué puede decirnos, señor Diego Sic? La Iglesia Católica tiene una historia ininterrumpida. Haga lo que usted haga, se revuelque, como le quiera hacer, no va a poder destruirla. Mateo 16:19, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo capítulo 28, versículos 20, de Jesús dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Jesús está con su iglesia desde que la... Número uno, creemos y predicamos el Evangelio. ¿Por qué razón? Porque Cristo fue el que lo enseñó. Cristo en Mateo capítulo 4 versículo 17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. 23, y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Por eso creemos y predicamos el evangelio. Marcos 16:15, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Los apóstoles predicaron evangelio, obviamente que sí. Pablo predicó evangelio, Pedro predicó evangelio, Juan predicó evangelio. Ellos predicaron lo que Cristo les dejó. Creemos y predicamos el evangelio. Número 2, predicamos arrepentimiento. ¿Por qué? Porque Cristo lo enseñó. Cristo enseñó, dio el ejemplo, Mateo 4:17, arrepentíos y convertíos. Marcos capítulo 1, versículo 15, les dijo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Arrepentimiento. El apóstol Pedro, Hechos 2:38, arrepentíos y convertíos. Hechos 3:19, dice, arrepentíos, arrepiéntanse. El apóstol Pablo predicó arrepentimiento. Romanos capítulo 2, versículo 5. Pero por tu corazón no arrepentido atesoras para ti ira para el día de la ira. El apóstol Juan capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis le dice a las 7 iglesias, 2 que no pasaron la prueba, a las 5 que no pasaron las pruebas, ¿qué les dice? Arrepentimiento, arrepiéntanse. Número 3, enseñamos el bautismo. ¿Cómo? El bautismo bíblico. Mateo capítulo 28 versículo 19. Vayan a todas las naciones y hagan discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso nosotros predicamos y enseñamos que hay que bautizarse. Muy bien, número 4, esto fue el número 3. Número 4, tenemos la doctrina de la cena del Señor. ¿Por qué? Porque en Lucas 22:19 dice el Señor, Cristo enseñó que esto lo deben de hacer cada vez en memoria de mí. El apóstol Pablo en 1 Corintios 11:23 al 24
4, 25 y 26 también enseñó acerca de la cena del Señor. Eso lo tenemos como doctrina. Participamos de la cena del Señor. ¿Por qué? Porque Cristo lo dejó. Número 5. Enseñamos sobre la santidad y la consagración. ¿Por qué? Porque las Escrituras nos enseñan. Efesios capítulo 5, versículo 25 al 27, dice que viene por una iglesia santa, gloriosa, sin mancha y sin arruga. Predicamos y enseñamos la santidad. Dice 2 de Corintios 5, 17, de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Por qué predicamos Santiago 4:4? Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Todo aquel que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Predicamos la santidad. Dice en Primera de Juan capítulo 2 versículo 15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque todo aquel que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. La iglesia verdadera de Cristo guarda esto, se consagra, no está contaminada con el mundo, no está en amistad con el mundo, está apartado del mundo, la verdadera iglesia de Cristo. Porque Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Nadie, se llame pastor, se llame evangelista, se llame como se llame, apóstol, profeta. Sin santidad nadie verá al Señor. Por eso predicamos la doctrina de la santidad, de la consagración. Número 6. Enseñamos la doctrina de la oración directa a Dios. Porque Cristo lo enseñó en Mateo capítulo 6, versículo 9 al 15. Vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. Y usted sabe el resto de la oración. Por eso enseñamos. Pregunto, ¿los apóstoles practicaron la oración? Por supuesto que sí. En Hechos capítulo 3 vemos a Pedro y Juan, dice que iban a la hora novena, la de la oración, al templo. Vemos al apóstol Pablo enseñar en Efesios capítulo 6 versículo 18, orando en todo tiempo con toda súplica en el Espíritu. El apóstol Santiago también lo enseñó. En Santiago 5:13, ¿está alguno afligido? Haga oración. Tenemos la doctrina de la oración que le oramos directamente al Padre porque nos lo enseña. Hay un mediador y es Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 26 al 27, dice, ¿quién es el que condena? Cristo, pero más también es el que intercede, que está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Tenemos como doctrina la oración. Oramos, es doctrinal, no se obliga, no se impone, pero se enseña, es doctrina. Se le enseña a la feligresía sobre la importancia de orar directamente a Dios y Dios nos oye. Número 7, enseñamos que Cristo dejó la promesa. ¿Y cuál es la promesa? Que un día volverá, un día vendrá. En Juan capítulo 14, versículo 3, Cristo deja la promesa, Juan 14, 3. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Muy bien, el apóstol Pablo también le dio tanto énfasis a esto. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 15 y 16. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero.
Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Pablo dice, se tienen que alentar con estas palabras. ¿Qué palabras? Que Cristo un día va a venir. Me gusta mucho lo que dice el versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Yo recuerdo cuando murió mi querida madre, llegó una persona que no profesa la fe del evangelio y me dice, ay Diego, es triste nuestra vida. Me decía, ¿por qué lo dice, señora? Mira, tu querida madre está en el féretro y nunca más lo vas a volver a ver, nunca más. Eternamente y para siempre se fue tu querida madre. Le dije un momento, bueno, como ella no cree en el evangelio, usted tiene razón en decir eso, pero para nosotros no. Para nosotros hay una promesa, dice, para que ustedes no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Le dije, señora, nosotros tenemos una esperanza, que mi mamá solamente se adelantó y un día nosotros nos vamos a reunir en el cielo con ella. Por eso Pablo dice, ustedes no pueden entristecerse como aquellos que no tienen esperanza. Nosotros tenemos esperanza porque Cristo lo prometió, que un día viene por nosotros, y si tenemos que ver la muerte, vamos a morir, no nos preocupamos porque la promesa es que nos va a resucitar. Por supuesto, para los que están en Cristo, para los que viven en Cristo. El apóstol Pedro habló de eso, por supuesto que sí, claro que sí, no es para menos. Vamos en segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Muy bien, entonces acá el apóstol Pedro nos está recordando que él un día va a venir. Cristo viene, leo todo el contexto, está hablando de la venida del Señor. Entonces le postulé 7 doctrinas que nosotros practicamos y nos hace parte. No somos la única, no somos la única. Yo pertenezco a la misión evangélica del Príncipe de Paz y nunca he dicho que la misión evangélica del Príncipe de Paz es la única. No, todos aquellos que profesan la doctrina de Cristo son parte de la iglesia, no somos los únicos. Hay muchas más que creen lo mismo y son parte del rebaño, son parte de la iglesia. Le postulé 7. Número 1, creemos y predicamos en el evangelio. Número 2, predicamos el arrepentimiento. Número 3, enseñamos el bautismo. Número 4, tenemos como doctrina la cena del Señor. Número 5, enseñamos sobre la santidad. Número 6, enseñamos la doctrina de la oración directamente a Dios. Y número 7, enseñamos que Cristo dejó la promesa de un día volver por su iglesia. Podría enseñar más doctrinas, pasaría toda la noche y le voy a enseñar pura doctrina de Cristo y de los apóstoles. Si Antonio puede refutar estas 7 doctrinas que hoy yo le postulé, entonces yo diré, no pertenezco a la iglesia de Cristo. Mi oponente tiene el desafío de derribar estas 7 doctrinas y él tiene que la historia con el magisterio, traiga el material que quiera. Pruébeme que estas 7 doctrinas que yo postulé el día de hoy no lo practicó Cristo, no lo enseñó Cristo, no lo enseñaron los apóstoles, no lo enseñó la iglesia primitiva del primer siglo, segundo siglo y tercer siglo. Si él puede hacer eso, que use todo su arsenal a su alcance. Si él derriba estas 7 doctrinas que yo postulé, no soy de la iglesia de Cristo. Tiene 7 doctrinas que refutar en su refutación. Lo dejo allí. Gracias. Muy bien, Diego, muchas gracias. Por ahí comentan que Amílcar está disponible para moderador. Ya decidimos debatir así con Diego. Creo que él es respetuoso, yo también, entonces vamos a respetar nuestros tiempos. Él terminó en 14 minutos con 33 segundos. Entonces ahora voy a reiniciar mi tiempo y voy a iniciar
con mi exposición. Bueno, inicio, queridísimos hermanos, muy buenas noches. El tema es la iglesia verdadera de Cristo. ¿Cuál es esa iglesia? Actualmente sabemos que existen miles de denominaciones. Todas alegan ser la verdadera iglesia de Cristo. Pero, ¿cuál es la iglesia que Cristo fundó? Voy a iniciar con este libro de Justo L. González, libro de Historia del Cristianismo, y voy a iniciar con el credo que acá él tiene. Y cito lo siguiente. Creo en Dios, Padre Todopoderoso. Creo en Cristo Jesús, el Hijo de Dios, que nació del Espíritu Santo y de María la Virgen, que fue crucificado bajo Poncio Pilato y muertos, y ascendió al cielo y se sentó a la derecha del Padre, y vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia, la resurrección de la carne. Esto está en Historia del Cristianismo de Justo L. González. Inicio con mi exposición. Primeramente vemos que Jesús fundó una sola iglesia y vamos a ver, queridísimos hermanos, una prefiguración desde el libro de Génesis, capítulo 2, versículos 21, donde dice lo siguiente. Entonces Dios el Señor hizo que Adán cayera en un sueño profundo, y mientras éste dormía le sacó una de sus costillas y luego cerró esa parte de su cuerpo con la costilla que sacó del hombre. Dios el Señor hizo una mujer y se la llevó al hombre. Entonces Adán dijo: esta es ahora carne de mi carne y hueso de mis huesos. En Juan capítulo 19 versículos 34 dice también: pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Hay una glosa de San Agustín y de los padres de la iglesia que dice lo siguiente: los sacramentos y la iglesia surgieron de la herida del corazón de Cristo. San Agustín establece que así como Eva fue sacada del costado de Adán durante su sueño profundo, Génesis capítulo 2 versículo 21, también la iglesia, la novia de Cristo, fue sacada del costado de Jesús en su muerte. Es en las aguas del bautismo y en la sangre de la Eucaristía donde nace y se sostiene la iglesia. La iglesia venera apropiadamente el Sagrado Corazón de Jesús, que permitió ser traspasado por nuestros pecados como el símbolo definitivo del amor divino hacia la humanidad. Esta es una glosa de San Agustín. Ahora continúo, queridísimos hermanos, con Isaías en su capítulo 22, versículos del 20 al 22, y dice lo siguiente: y será que en aquel día llamaré a mi siervo Eliasín, hijo de Gilcías, revestiré de tus vestiduras y le fortaleceré con tu talabarte. Entregaré en sus manos tu potestad y será padre al moderador de Jerusalén y la casa de Judá. Pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, abrirá, nadie cerrará, cerrará, nadie abrirá. En Mateo capítulo 16, versículos 19, vemos lo siguiente: te daré las llaves del reino de los cielos. La puerta que cierres en la tierra cerrará en el cielo, y la puerta que abras en la tierra cerrará en el cielo. Estoy citando una Biblia protestante. Vemos entonces una prefiguración de las llaves. En el Antiguo Testamento se le dan al mayordomo. En el Nuevo Testamento Jesús le entrega esas llaves ¿a quién? A Pedro, al primer papa, al líder, al primer obispo de Roma. Vemos también, queridísimos hermanos, en el libro de Números capítulo 27, versículo 15, que dice lo siguiente: Moisés pide un líder para Israel. Entonces Moisés le dijo al Señor: oh Señor, Dios de los espíritus de los humanos, antes que yo sea llevado, designa un nuevo caudillo para el pueblo, un hombre que los guíe en la batalla y cuide de ellos.
de manera que el pueblo del Señor no quede como oveja sin pastor. El Señor contestó: toma a Josué, hijo de Nun, quien tiene el espíritu, y llévalo ante Eleazar el sacerdote, y en presencia de todo el pueblo, encárgale la responsabilidad de dirigir la nación. Entrégale públicamente tu autoridad para que todo el pueblo obedezca. Él consultará a Eleazar, el sacerdote, para recibir, mis órdenes. Yo, el Señor, hablaré con Eleazar por medio del Urim, y Eleazar le entregará las instrucciones a Josué y al pueblo. De esta manera continuará guiando a Israel. Entonces Moisés hizo como el Señor le había ordenado, tomó a Josué y lo llevó ante Eleazar, el sacerdote. En presencia del pueblo, Moisés puso las manos sobre Josué y lo consagró para el cargo que el Señor le había dado. Vemos que dejan un líder, y no solo eso, le imponen las manos para darle dicha autoridad. Vemos ahora en Deuteronomios capítulo, permítame tantito que se me movió para acá. Deuteronomios capítulo 34, versículo 9. Josué, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés le había impuesto sus manos. Juan capítulo 10, versículo 11. Jesús dice: yo soy el buen pastor, y el buen pastor da la vida por sus ovejas. Jesús, siendo el buen pastor, decide dejar un pastor en su iglesia, y para eso voy a citar el Evangelio de San Juan en su capítulo 21, versículos 15 en adelante, y dice lo siguiente: Jesús, después de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Pedro le contestó: Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: cuida mis corderos. Jesús volvió a preguntarle: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le contestó: cuida mis ovejas. Vemos que Jesús está ordenando pastor y líder de su iglesia. ¿A quién? A Pedro. Queridísimos hermanos, ahora nos vamos a Mateo capítulo 16, versículos 18 en adelante. Vamos a leerlo desde el 13 para entenderlo un poquito mejor. Al llegar a Cesarea de Filipo, le preguntó: ¿quién dice la gente que soy? Bueno, le respondieron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, otro que eres Jeremías o alguno de los profetas. ¿Y quién creen ustedes que soy? Tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Respondió Simón Pedro: Dios te ha bendecido, Simón, hijo de Jonás. Le dijo Jesús: porque esto no lo aprendiste de labios humanos, mi Padre celestial te lo ha revelado personalmente. Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cuántas iglesias? Una sola iglesia. Y los poderes del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Cuántas iglesias fundó Cristo? Una sola iglesia. Y vemos allá en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 42, que Jesús le cambia el nombre a Simón y le llama Cefas. Cefas. Jesús no habló griego, Jesús habló arameo. Y en arameo él le pone el nombre y le pone Cefas o Kefas, que significa piedra o roca. Así es, queridísimos hermanos, vemos en Hechos capítulo 2, versículo 41,
que dice lo siguiente: los que creyeron sus palabras, unos 3,000 en total, se bautizaron y se unieron a los demás creyentes que se congregaban regularmente para escuchar las enseñanzas de los apóstoles, tener comunión unos con otros, compartir el pan y orar. Vemos que Jesús sigue edificando su iglesia y cada día se siguen uniendo más personas. Hechos capítulo 2, versículo 14. Pedro se dirige a la multitud, el primer sermón de Pedro a la multitud. Entonces Pedro se puso de pie con los 11, todos vemos que respetaban a Pedro. Tomó la palabra: escuchen bien, judíos y descendientes de Jerusalén. Hechos capítulo 2, versículo 47. Y alabando a Dios, todo el mundo simpatizaba con ellos, y todos los días el Señor añadía a la comunidad a los que habían de ser salvos. Jesús sigue edificando su iglesia. Hechos capítulo 5, versículos 14 y 15. El número de hombres y mujeres que creían en el Señor aumentaban más y más. La gente colocaba a los enfermos en las calles, en las colchonetas y camillas, para que al menos la sombra de Pedro pasara sobre ellos y los tocara. Grandes multitudes acudían a los suburbios de Jerusalén, trayendo enfermos, endemoniados, y todos eran sanados. Cuando pasaba Pedro y con su sombra, ellos sanaban. Sabemos claramente que quien sana es Jesús y lo hace a través de Pedro. Hechos capítulo 8, versículo 18. Al ver Simón que el Espíritu Santo descendía sobre aquellos quienes los apóstoles, vamos a ver lo que es la sucesión apostólica, ponían las manos, le hizo una oferta de dinero. Él quería tener ese poder, él quería imponer las manos a los demás para que todas las personas recibieran al Espíritu Santo. ¿Qué le respondieron? Ese dinero es para que me permita obtener ese poder, dijo él. Le dijeron: quiero que al imponer las manos, dijo él, sobre la gente reciban al Espíritu Santo. ¿Qué le dijeron? Ya todos sabemos la respuesta. Hechos capítulo 13, versículo 2. Un día que estos hombres estaban orando al Señor y ayunando, el Espíritu Santo dijo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la tarea a la que les he llamado. Después de ayunar y orar, pusieron las manos sobre ellos y les despidieron. Queridísimos hermanos, nosotros pertenecemos a la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque la iglesia nace del costado de Cristo y ahí también nacen los sacramentos. Nosotros, queridísimos hermanos, tenemos como pruebas arqueológicas las catacumbas de Roma, tenemos el manto de Turín, tenemos la tumba de San Pedro y San Pablo, que ahí es donde el Papa celebra la Eucaristía. Tenemos actualmente en el orden histórico cronológico 267 papas, sabiendo que por nombre son 265, porque hubo una persona que ejerció 3 veces como papa. Entonces, queridísimos hermanos, es importante conocer la historia, y voy a citar justamente este libro de un historiador protestante que dice lo siguiente. Escuchen bien, queridísimos hermanos. Con esto termino. La importancia de Roma. De este modo, los obispos vinieron a ser intérpretes oficiales del evangelio, entre ellos aquellos obispos que estaban a cargo de la iglesia donde un apóstol había servido, eran los que tenían más autoridad. De todos ellos, el obispo de Roma, como sucesor de Pedro y Pablo, era el primero en importancia. Por tanto, Irineo hace notar que la tradición provino de los apóstoles, de la más grande, la más antigua y universalmente conocida de las iglesias, fundada y organizada en Roma por los 2 gloriosos apóstoles, Pedro y Pablo, que también que la fe predicada a los hombres llega a nuestra época por medio de la sucesión de obispos, por cuanto es una necesidad que cada iglesia esté de acuerdo con esta iglesia a causa de su preeminencia. Aquí está la cita histórica, queridísimos hermanos, y
Este libro es de Harry R. Boer. Trabajó como misionero para la Iglesia Cristiana Reformada en Nigeria. Fue editor y fundador de la Revista Reformada, director de la Universidad Teológica de Nigeria en el norte de Bukuru desde año 1957 a 1971. Termino. Muchas gracias. Muy bien, gracias Antonio. Exactamente 15 minutos. Muy bien. Tengo 10 minutos para refutar. No sé si me alcance porque hay mucho que refutar. Muy bien. Comienzo en... Ahí le encargo su micrófono. 3, 2, 1. Quiero comenzar con lo último que dijo. Dice que él tiene pruebas arqueológicas, catacumbas de los apóstoles y con eso prueba que su denominación es la Iglesia de Cristo. Antonio, ¿usted cree que cuando Cristo venga te va a preguntar, a ver, ¿tú tienes pruebas arqueológicas? ¿Tú tienes las pruebas de las catacumbas de mis apóstoles para que yo crea que eres de mi familia? No, Señor. En Mateo capítulo 12, ¿se acuerda usted en Mateo capítulo 12? Cuando dice que llegaron con él y le dijeron, he aquí, tus hermanos y tu madre te buscan. Y dice que Jesús les preguntó, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Y dice que alzó su mano sobre sus apóstoles y les dijo, el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. ¿Usted cree que Jesús está preocupado por catacumbas y arqueología? Antonio, le recuerdo que cuando Cristo vino a establecer el Evangelio, habían fariseos, saduceos. ¿Usted cree que Cristo les dijo, a ver ustedes muestren arqueológicamente que vienen ustedes desde la línea de Moisés? A ver, muestren ustedes con las catacumbas de los profetas Isaías, Jeremías, que si de verdad ustedes vienen. No, ¿en qué se ocupó Jesús? Se ocupó en la doctrina que enseñaban. Eso sí, les reprochó en la cara y les dijo, ustedes han cambiado los mandamientos de Dios por su tradición, por doctrina de hombres. Eso fue lo que Jesús les reprochó en cara. ¿Usted cree que Jesús les preguntó a ellos, a ver, muéstreme por catacumbas si ustedes vienen de Moisés? Si ustedes vienen de la línea de Moisés. Muy bien. Voy a ir al principio. Hice esto para que no se me olvidara. Al principio él comienza, dice, hay miles de denominaciones. ¿Cuál es la iglesia verdadera? Citó a Justo L. González. Para mí eso es irrelevante. Hizo la confesión del credo, creo en Dios Padre, etcétera, etcétera. Ese credo me hace parte de la iglesia. Por un rezo, por una oración, me hace parte de la iglesia. Mencionó Génesis 2:22, cuando Dios creó al hombre y la mujer y que sacó de la costilla, hizo como ahí una prefiguración, ¿no? Que cuando el soldado romano traspasa el cuerpo de Cristo, inferencia. No dice la escritura que allí nació, y bueno, hasta este punto lo respeto, es inferencia, por lo menos está diciendo algo bíblico, inferencia, y no tengo problemas con eso. Luego menciona la Eucaristía, algo así entendí que también con la Eucaristía comenzó la iglesia de Cristo. Luego citó una glosa de San Agustín, no me importa eso, a mí me importa la palabra de Dios. Donde sí me voy a centrar, y esto me gustó, y aquí lo vamos a refutar bonito. Isaías capítulo 22, 20 al 22. Esto ya lo sabía que venía, y esto está bien fácil de refutar. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Antonio, ¿esto es una profecía mesiánica o es una profecía petrina? No tiene nada que ver con Pedro. Esto es para Cristo, Antonio, no es para Pedro. Lo que usted hizo fue inferencia. Usted quiso asociarlo con Pedro, inferencia. Se respeta, pero no. ¿Sabe usted quién es el padre? Porque dice, él será padre a Judá. Pregunto, ¿es Pedro el padre?
de Judá, de Jerusalén. No, mi estimado, Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Pondré la llave de David en su mano. ¿Es Pedro? No, no tiene nada que ver. Antonio, ¿podría usted probar que las llaves de David las tiene Pedro? No, lo tiene Cristo. Apocalipsis 3:7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. Bueno, ¿no se supone que se lo dejó a Pedro? Se supone que se lo dejó a Pedro, si a esas vamos. Pero dice, yo tengo las llaves de David. ¿Qué más dice? Y ninguno cierra y ninguno abre. Esas llaves las tiene Cristo, las de Isaías, capítulo 22. No las tiene Pedro, mi estimado, las tiene Cristo. ¿Podrá usted probar en esta noche, en su contrarrefutación, porque usted tiene que contrarrefutar esto? ¿Podrá probar usted que Pedro tiene las llaves de David? ¿Puede probar usted que Pedro es el padre de Jerusalén al morador de Judá? ¿Puede probar usted con un solo versículo que Pedro se haya presentado como el padre? Pero Cristo sí dijo, yo soy en el Padre y el Padre en mí. Cuando le consultaron y le dijeron, a ver, Felipe le dice en el capítulo 10 o 14, perdón, le dice, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús dijo, Felipe, tanto tiempo que me has visto, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo soy en el Padre y el Padre en mí. ¿Podrá usted probar que Pedro es el padre del morador de Jerusalén? No lo va a poder. Muy bien, sucesión apostólica. ¡Ah, chulada! No hubiera traído la historia de Saulo. No le ayuda, mi estimado. ¿Qué pasó con la sucesión apostólica? La imposición de manos. ¿Quién le dio sucesión apostólica a Pablo? A menos que me diga que Pablo no es apóstol. Con que usted me diga que Pablo no es apóstol, entonces yo digo, está bien. ¿Quién le impuso manos a Pablo, Antonio? ¿Fue Pedro o un tal Ananías? En el capítulo 13 de Hechos, una vez más se les impone manos. Le pregunta Antonio, ¿quién le volvió a imponer manos a Pablo? Allí estaba Pedro allí. No, le recuerdo que no estaba Pedro allí. En ninguna de las dos imposiciones de manos, si a esas vamos, no estaba Pedro. Y de hecho creo que esa va a ser una de mis preguntas. Y como usted lo trajo, yo no lo tenía en mis preguntas, pero como así son los debates, y creo que de ahí voy a sacar una pregunta. Por eso le dije que quería 5 preguntas, porque mire, hay mucho que preguntarle y yo no sé cómo lo va a responder. Solo tengo 3 preguntas, Dios mío, tantas que preguntar. En Hechos 9:17, Pedro no impuso manos. En Hechos 13, Pedro tampoco impuso manos a Pablo. ¿Qué pasó con la imposición, la sucesión apostólica? Como le digo, a menos que usted crea que Pablo no es apóstol. Entonces, ¿qué más mencionó? Mencionó Hechos 15, que por la sombra de Pedro los enfermos se sanaban. Pero también le recuerdo que en Hechos 19 dice que hacía Dios, 19:11, hacía milagros extraordinarios Dios por manos de Pablo. Pero dice que usted quizás el argumento es que por la sombra de Pedro, obviamente entendemos que es el poder del Espíritu Santo, pero recuerde que también Pablo dice que ni siquiera tenía que orar por la gente, solo oraba por los paños. Si yo estaba enfermo, llevaban una chamarra, oraba por la chamarra, me la ponían y yo me sanaba. Pedro, el apóstol Pablo también hizo milagros extraordinarios. Y le recuerdo, Antonio, que el único que subió al tercer cielo, al paraíso, fue Pablo y no Pedro. Así que si el argumento es que Pedro tiene más autoridad porque tiene las llaves, no, Pablo hizo cosas extraordinarias. Es más, escribió 13 epístolas y Pedro solo 2. O sea, si a esas vamos, no, porque por la jerarquía hizo más. No, si a esas vamos, Pablo hizo más. Y hizo más Pablo, si a esas vamos.
Muy bien, ¿qué más dijo? Termino con esto, porque solo son 10 minutos. Cefas, piedra, sí, piedra. Pero también le recuerdo a Antonio que el nombre Josué significa Yehoshua, que es el mismo nombre que se le da a Jesús. Pregunto, ¿por qué el nombre de Josué significa Salvador? ¿También Josué es Salvador? Porque el nombre Pedro significa piedra, ¿es Pedro la piedra, la roca? Centrémonos. Una cosa, el significado de su nombre. Josué significa Yehoshua, Salvador. Pregunto, ¿es Josué nuestro Salvador? El hecho de que el nombre Pedro signifique Petra, piedra, es él la roca. ¿Podrá usted probar un solo pasaje en su contrarrefutación que Pedro se llamó a sí mismo la roca? Gracias, me pasé 5 segundos y usted lo puede hacer también. Adelante. Gracias. Voy a poner mi tiempo, Diego. Vamos a reanudar. Permítame tantito. 10 minutos, ya. Bueno, voy a refutar que no, la verdad, yo esperaba más. Esperaba muchísimo de Diego, pero mucho de lo que él me dio, nosotros le creemos. Jesús funda su iglesia, Mateo 16-18, y la funda sobre Pedro, y precisamente le da el nombre de Cefas, porque eso significa que el cambio de nombre significa que le va a dar una misión. ¿Y cuál es la misión? De ser líder, ser pastor de su iglesia. Ahora, Jesús envía a predicar a su iglesia a todas las naciones. Eso lo sabemos, Marcos 16, 15, 16, Mateo 28, 19. Pero ¿a quién envía Jesús a predicar el evangelio? A la iglesia Príncipe de Paz. No existía, Diego. ¿A qué iglesia le envía? A la iglesia que él fundó, la iglesia que existía en aquel momento, la única iglesia, la iglesia católica. A esa iglesia le envía Cristo a predicar el evangelio. Recuérdese que el protestantismo nace en 1517 con Martín Lutero. Y su iglesia nace mucho, pero mucho después, señor Diego Sic. Ahora, él habla sobre el bautismo. Nosotros creemos en el bautismo, Mateo capítulo 28, versículo 19. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles a cumplir lo que yo les he encomendado. ¿Qué primero hay que hacer? Hacer discípulos y luego bautizarlos. Hechos capítulo 2, 38 y 39. El bautismo es para adultos y para niños. ¿Por qué? Porque a través del bautismo se recibe, se le perdonan los pecados y se recibe el don del Espíritu Santo. La promesa es para ustedes y para sus hijos. Nada de peso ahí para este señor Diego. La santidad, nosotros creemos también. La iglesia es santa porque su fundador es santo, imperfecta por todos los que formamos parte de ella. Habló también de la oración. La oración en San Mateo capítulo 6, versículo 9. La oración nosotros la practicamos todos los días, señor Diego. La oración se hace en cada Eucaristía. La Eucaristía verdadera, donde está Cristo real y presente en cuerpo, alma y divinidad. Y eso lo encontramos en San Juan capítulo 6, versículos del 48 al 58, señor Diego. Ahora, ¿de qué otra cosa habló? Eso fue lo que me trajo él, la intercesión, segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 5. Romanos capítulo 8, versículo 26. Sabemos que nosotros podemos interceder, señor Diego. Cristo no es el único intercesor, nosotros también podemos interceder. Ahora, me citó segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 5. ¿Qué dice segunda de Timoteo? Que el único mediador entre Dios y los hombres, ¿quién es? Cristo. ¿Quién es el mediador? Cristo. Ahora, ¿qué significa la palabra mediador, señor Diego? ¿Qué significa la palabra mediador? En el contexto del texto bíblico nos dice que es aquel que entrega la vida en rescate por nuestras almas. Ese es el mediador. ¿Qué más podemos decir ahí? Ahora, yo le voy porque ya no hay nada más que refutar hasta el momento, entonces voy a continuar
exponiendo que es importante para las personas que están ahí abajo. Yo esperaba mucho más, de verdad, señor Diego, pero la verdad me quedé cortito con lo que usted me dijo hoy. La Iglesia Católica, queridísimos hermanos, tiene, los cristianos tienen su origen en el cristianismo, que tiene a Jesús como cabeza. Colosenses capítulo 1, versículo 18. Piedra principal, Cristo es la piedra principal. Primera de Pedro 2, 4 al 7. Al fundar la congregación sobre el apóstol Pedro, roca, Mateo 16, 18. Lucas capítulo 22, versículos 32 y Juan capítulo 21, versículos 15 al 17. Las palabras griegas eclesia, asamblea de fieles, primera de Corintios 1, 2, y católica, que viene de los términos kata, que significa a través o de acuerdo, y holos, que quiere decir el todo. A menudo se define como universal. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 13, Colosenses capítulo 3, versículo 11, Apocalipsis capítulo 7, versículo 9. Fue utilizada por primera vez por San Ignacio de Antioquía en el año 106, señor Diego, de nuestra era, en una carta suya dirigida a la iglesia de Esmirna, donde dice: ahí donde está el obispo aparece o debe estar la gente, así como ahí donde está Cristo está la iglesia católica. San Clemente de Alejandría en el siglo III dice lo siguiente: es muy precioso al afirmar que existe una iglesia verdadera, la iglesia realmente antigua, en la que están inscritos los que son justos según la ordenanza de Dios. En esencia, en idea, en origen, en preeminencia, decimos que la antigua, la iglesia católica, es la única iglesia, la que reúne a los fieles por la voluntad de un solo Dios, por medio del único Señor, en la unidad, la única fe. Ahí está, señor Diego, me quedan todavía 3 minutos, continúo entonces. Del mismo modo, San Atanasio, patriarca de Alejandría, en su primera carta a Serapión dice lo siguiente: siempre resultará provechoso esforzarse en profundizar el contenido de la antigua tradición, de la doctrina y de la fe de la Iglesia Católica, tal como el Señor nos la entregó, tal como la predicación de los apóstoles y la conservaron los santos padres. En ella efectivamente está fundada la Iglesia, de manera que todo aquel que se aparte de su fe deja de ser cristiano y ya no merece el nombre de tal. San Cipriano de Barcelona, año 310 al 391. En la carta de Semprón, escribe: cristiano es mi nombre y católico mi apellido. El primero me denomina, mientras que el otro me instruye. Específicamente, de esta manera he sido identificado y registrado. Somos llamados católicos. Es por esta forma que nuestro pueblo se mantiene alejado de cualquier nombre herético. Epístola 1:4. San Cirilo de Jerusalén, año 315 al 387, en su obra Catequesis Mastajóquica, dice lo siguiente: 18:22. Nos dice, se llama católica porque está difundida por todo el orbe, desde unos confines a otros de la tierra, y puesto que enseña de modo completo y sin que falte nada todos los dogmas que los hombres deben conocer sobre las cosas visibles e invisibles, celestiales y terrenales, también porque es sometido al culto recto de clase de hombres, príncipes y hombres comunes, doctos e inexpertos, y finalmente porque sana y cura toda clase de pecado que se comete con el alma y con el cuerpo. Ella, la Iglesia, posee todo género de virtud, cualquiera que sea su nombre, en hechos y palabras, en dones espirituales de cualquier especie. Señor Diego, somos la Iglesia de Cristo porque somos la Iglesia que define los 27 libros del Nuevo Testamento. Año 382, Concilio de Roma, con San Dámaso I, y con el Concilio de Hipona y los 2 concilios de Cartago.
En ese tiempo no existían los protestantes, señor Diego Sic. Usted no me va a poder probar jamás que su iglesia existiera en los primeros siglos. Las iglesias protestantes nacen con la deforma, porque no es reforma, es deforma protestante, año 1517. Y pruebas tengo. El gato es negro y tengo los pelos en la mano. Ahí termino, señor Diego. Gracias. Tomó 9 minutos con 20 segundos. Voy, tomo mis 10 minutos, tomo mis 7 minutos. Termino, 5. siempre termino, dice. Son Termino diciendo lo 5. último. Señor Diego, permítame. Sí. Son 5 y después 3 preguntas y luego 7 minutos. ¿Sale? Correcto. Voy, comienzo con lo último que dijo. Lo último que dijo. Si tengo el pelo blanco en la mano es porque sé que el gato es blanco. ¿Quién lo dice eso? Su maestro Toro. ¿Pudo Antonio refutar mi argumentación? Ni en esta vida, ni en la otra lo va a poder refutar. Ni Luis Toro. Aunque llame a Luis Toro, no existe ningún católico, no existe. No ha nacido ni nacerá el católico que puede refutar mis 7 argumentos que traje. ¿Qué hizo Antonio? 3 minutos. ¿Cuánto tomó? 3 minutos. Yo no sabía que había 2 argumentaciones, Antonio. Yo sabía que era una argumentación, refutación y contrarrefutación. ¿Por qué Antonio no pudo derribar mis postulaciones? Porque es irrefutable. Entonces se dedicó a argumentar otra vez. Oye, hay 2 argumentos. Hasta donde yo sé, solo es un argumento. Y usted tenía que derribar mis argumentos. No lo pudo hacer ni en esta vida ni en la próxima. Y mejor se dedicó a insultar, que protestantismo, que bla, bla, que no sé qué. Porque son irrefutables. No los puede refutar, es imposible. Pero yo sí le tumbé sus argumentos. Así se hace debate, Antonio. Ni siquiera alcanzaron mis 10 minutos para refutar sus argumentos. ¿Pero qué se dedicó? A hablar otra vez, a argumentar. Hablemos un poquito del canon. ¿Podrá probar Antonio que Dámaso mandó a hacer el concilio de Hipona? ¿Tiene Antonio un documento oficial que diga que Dámaso fue el que mandó a hacer el concilio de Hipona? ¿Tiene Antonio un documento que diga que Dámaso mandó a hacer el sínodo del 363, donde Atanasio de Alejandría decide los 27 libros? No lo puede hacer ni en esta vida ni en la próxima. Bueno, tiene su contrarrefutación. En su contrarrefutación muestre documento que Dámaso fue el que mandó a hacer el concilio del 363. Dámaso mandó a hacer el concilio del 393. Ya el 397 ese ya estaba petateado. No tiene que ver en eso. En el 393, si Antonio prueba con documento que Dámaso influyó en el sínodo del 363 y en el concilio de Hipona en el 393, le creo que Dámaso mandó a hacer la Biblia. Pero bueno, ese es otro tema, eso daría para un debate también. Si quiere debatimos el canon, no hay problema. Muy bien, ¿pudo él derribar mis argumentos? No los pudo hacer. Empezó a citar documentos, que la iglesia es universal. Bueno, mejor la dejo para una pregunta, la dejo. No quería hacer esa pregunta, pero como la tocó, viene una pregunta y va a estar buena la pregunta, va a estar buena. Por eso yo quería 5 preguntas. No, el que no trajo nada a este debate es él. No pudo refutar mis argumentos. Mejor yo tengo 1 minuto con 40 segundos. ¿Qué voy a contrarrefutar si no refutó nada? ¿Qué voy a contrarrefutar? Nada. Mejor acepten a Cristo en sus corazones, señores. El único camino. Mejor tomo este minuto para predicarles el evangelio. Sin Cristo no hay salvación. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Todo aquel que no crea en Cristo simplemente no tiene vida eterna. Dice en Apocalipsis 21:27, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los inscritos en el libro de la vida del Cordero. Mejor ocupémonos que nuestro nombre esté en el libro de la vida del Cordero.
Cuando lleguemos al cielo, ¿usted cree que Jesús va a preguntar, bueno, a ver, muéstrame con la historia que... ok, último, tu iglesia. Le recuerdo, Antonio, que yo no tengo iglesia. La iglesia es de Cristo. Su iglesia, Diego, nació... No, yo no tengo iglesia. Es de Cristo. Y la iglesia de Cristo nació con él y sigue hasta el día de hoy. Yo no tengo iglesia, Antonio. Corrija eso. Yo no tengo iglesia. La iglesia es de Cristo. No mía, de nadie. Es de Cristo. Y nosotros pertenecemos a la iglesia de Cristo porque usted no pudo derribar mis 7 argumentos. Si usted hubiera derribado mis 7 argumentos, usted podrá probar a usted que le gusta mucho la historia, las 7 doctrinas que yo postulé hoy. Muéstreme con la historia que eso no lo practicaron los primeros cristianos, que eso es invento de Martín Lutero. Gracias. Gracias, Diego. 5 minutos con 4 segundos. Voy a reiniciar el tiempo. Ok, por favor me avisa por si ¿cómo se llama? Me avisa cuando termine mi tiempo, por favor, Diego. Inicio. Reina Valera, Santa Biblia, Enciclopedia Ilustrada. Aquí, señor Diego, para que se la compre, para que estudie un poquito y para que conozca. Dice lo siguiente: ¿cómo llegó la Biblia a nosotros? ¿Cómo llegó la Biblia a nosotros? Primero, los monjes. La palabra monje proviene de la palabra griega para alguien que vive solo. El primer monje cristiano fue Antonio, que vivió en el desierto de Egipto desde aproximadamente el 270 hasta el 290. Otros siguieron su ejemplo con más frecuencia. Eran hombres, pero también mujeres, y por separado, y vivían en un grupo, en un monasterio donde pasaban sus días en oración, en el estudio de la Biblia y con trabajos útiles como agricultura e enfermería. Segundo, Jerónimo, un erudito, nombre Jerónimo, nacido en el norte de Italia hacia el 345, comenzó a prepararse por los errores de los copistas. Él viajaba mucho, así aprendió muchos idiomas y transcribió muchas partes de las escrituras. Alrededor del 382, señor Diego, alrededor del 382, el Papa Dámaso le pidió a Jerónimo hacer una traducción completamente nueva de los evangelios, los salmos y otros. Es Jerónimo quien traduce las escrituras. ¿A qué iglesia pertenecía San Jerónimo? ¿A la iglesia Príncipe de Paz? No, señor Diego. Pertenecía a la única iglesia fundada por Cristo, la iglesia católica. San Agustín de Hipona. Él estuvo en el concilio de Hipona. ¿A qué iglesia pertenecía San Agustín de Hipona, señor Diego? ¿Era protestante? ¿Pertenecía a la iglesia Príncipe de Paz? No, señor Diego. San Agustín de Hipona era católico hasta los huesos. Todos los primeros cristianos eran católicos. Simple y sencillamente, usted no va a poder mostrar, se va a pasar toda la noche, se va a pasar todos los días y no va a poder mostrar absolutamente nada. Ahora quiero mostrarle que Justo L. González, una persona preparada, una persona que realmente estudió, nos da la lista de los primeros papas o obispos de Roma, para que usted entienda, para que no me vaya a salir con otra cosa. Primer obispo, ¿quién fue? Obispo de Roma. Ahorita se lo doy. San Lino. Primero, San Lino. Aquí está. Lino. Aquí está, mire, para que vea y aprenda. Primero, Lino. Segundo, Anacleto. Tercero, Clemente. Evaristo, Alejandro, Sixto, Telésforo, Higinio, Pío, Aniceto. Hasta ahí la voy a dejar, porque continúa. Tengo todavía 1 minuto 42, espero que me dé tiempo. Y si no, pues ahí la vamos a ir dejando, pero sí, todavía tengo 1 minuto. Espéreme tantito y continúo. Voy a leer lo siguiente, espero que me dé tiempo. Cartas de San Pablo, carta dirigida a los romanos, ubicación Roma, Italia, nombre de la iglesia actual, Católica Apostólica Romana.
Carta dirigida a los Corintios. Ubicación, Corinto, Grecia. Nombre de la iglesia actual, católica ortodoxa griega. Carta dirigida a los Gálatas. Ubicación, Galacia, Turquía. Nombre de la iglesia actual, iglesia greco-católica maronita. Carta dirigida a los Efesios. Ubicación, Éfeso, Turquía. Nombre de la iglesia actual, iglesia greco-católica maronita. Carta dirigida a los Filipenses. Ubicación, Filipo, Macedonia. Nombre de la iglesia actual, iglesia ortodoxa griega. Carta dirigida a los Colosenses. Ubicación actual en Colosa, ciudad bizantina de la Onay, la actual Ons, Turquía. Carta dirigida a los de las tesalonicenses, iglesia católica ortodoxa griega. Señor Diego Sic, ¿cuál de esas iglesias era protestante? ¿Cuál de esas iglesias era protestante? Usted me va a poder demostrar eso en la contrarrefutación o en la conclusión, porque ya no queda más que hacer. ¿Va a poder demostrarlo? Nunca, porque la iglesia protestante nace en 1517 con la Reforma protestante. Gracias. Tiempo. Muy bien. 5 exactos. Permíteme un segundo. Pensé que tenía. Permíteme un segundo. Había desconectado mi aparatito. Ahora sí. Vámonos. Viene mi primera pregunta, Antonio. Escuche mi primera pregunta, y es una pregunta cerrada. Sí, no y por qué. Es una pregunta cerrada. Antonio, usted trajo Isaías 22:22. Ahí dice la llave de David. Puede probar usted. Pruebe. Desde Génesis hasta Apocalipsis, que Pedro tiene las llaves de David. Sí, no, ¿por qué? Repito la pregunta. Tiene un solo pasaje, desde Génesis hasta Apocalipsis. Es más, utilice los apócrifos. Le doy chance, 7 apócrifos. Le doy chance, vaya a los apócrifos. Un solo pasaje que diga que Pedro tiene las llaves de David. Sí, no, ¿por qué? Lo escucho. 3 minutos. Señor Diego, cuando yo le hablé de Isaías capítulo 22, versículos del 20 al 22, le dije que era una prefiguración. Sí, y se no, viene a ¿por cumplir. qué? Y lo argumento Señor, como quiera. Sí, no, ¿por qué? Argumento como quiera. Acuérdese que le dije que yo iba a responder a mi manera. Acuérdese, lo dijimos y lo hablamos. Respondo a mi manera. Cuando hablé de ese texto, me refería a una prefiguración. ¿Usted sabe qué es una prefiguración? No, ¿verdad? Se viene a cumplir en Mateo capítulo 16, versículos 19. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Prefiguración. Punto. ¿Esto? Ahí. Se tomó 30 segundos. ¿Por qué? Porque simplemente no tiene la respuesta. Se acabó. Se acabó. Vámonos, apaguen las luces. Todo lo que viene ahorita solo será para rellenar el debate. Rellenar para cumplir las 3 preguntas. ¿Pudo probar Antonio que Pedro tiene las llaves de David? Prefiguración, inferencias. No lo puedo hacer porque las llaves de David solamente la tiene Cristo. Isaías 22:22 no tiene nada que ver. No hay profecía petrina, mi estimado. En todo el Antiguo Testamento no hay profecía petrina. Ni usted ni Luis Toro lo puede probar. Todas las profecías son mesiánicas para Cristo. Le probé con Isaías 9:6. Padre eterno, príncipe de paz. ¿Puede usted probar que Pablo haya dicho, y Pedro tiene las llaves de David, y Pedro es el padre de la iglesia? ¿Puede usted probar con las 13 cartas de Pablo que Pablo haya dicho que Pedro es el padre? Porque si es una prefiguración, dice que serás padre al morador de Judá. ¿Puede usted probar que los apóstoles enseñaron que Pedro es el padre de la iglesia? Porque ahí dice, serás padre al morador de Judá. Esa profecía no es para Pedro, es para Cristo. Él es el Padre, príncipe de paz. Felipe, Señor, muestra
muéstranos al Padre y nos basta. Felipe, ¿qué no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? No lo puedo probar, ni en esta vida, ni en la próxima. Gracias. Ok, muy bien. Señor Diego, voy con mi primera pregunta. Según Mateo capítulo 16, versículos 18, Efesios 4, 5, ¿cuántas iglesias fundó Cristo? Voy, 3 minutos. Una iglesia. Pregunto, ¿habían muchas iglesias? Cuando decimos una iglesia en el sentido de que es un solo cuerpo, pero hay muchas congregaciones. Eso usted no lo puede negar. Había congregación en Éfeso, había congregación en Tesalónica, había congregación en Colosas, había congregación en Roma, había congregación en Babilonia. Y luego cuando vemos Apocalipsis capítulo 2 y 3, se dirige a las 7 iglesias, ¿sí? Pero Antonio, si su argumento es que los protestantes, muchos, pero le recuerdo que ustedes también, ortodoxa, palmariana, y dicen ser católicos, la renovación carismática, o le va a tirar en contra de sus hermanos de la renovación carismática. A ver, ¿por qué se llaman renovación carismática? ¿Por qué no iglesia católica apostólica romana? ¿Por qué carismática? Pero se consideran católicos. O sea, esa preguntita lo echó a la basura. Porque también hay carismáticos, o a menos que usted diga que los carismáticos no son católicos. Amén. Sí, lo va a decir en su refutación que los carismáticos no son católicos. Si los ortodoxos no son católicos. O sea, si a esas vamos que hay, oye, en todos lados hay eso. Le mencioné que en el judaísmo también había división. Estaban los saduceos, los fariseos. Eso es, nosotros los humanos somos así. Pregunta más básica. Yo pensé que me iba a poner a temblar. Gracias. Muy bien, 3 minutos para mí, señor Diego. Todas esas iglesias que usted menciona, incluidas las 7 iglesias, son iglesias locales que pertenecen a la Iglesia Católica. Aquí le di la lista. Carta dirigida a San Pablo, carta dirigida a los romanos, ubicación Roma, Italia, nombre de la iglesia actual católica apostólica romana. Voy a citar la de los Gálatas, ubicación Galacia, Turquía, nombre de la iglesia actual, iglesia greco-católica romana. Con respecto a la renovación carismática, es un estilo de vida, al igual que los franciscanos. No son otra iglesia, son la misma iglesia. Los palmerianos no. Totalmente distinto. Con respecto a los ortodoxos, ellos se separaron de la iglesia en el año 1054, pero muchos años después se levantan las excomuniones y se está trabajando para el ecumenismo sin ningún problema. Ellos creen en los 7 sacramentos de salvación, pero dentro de los protestantes, las divisiones, unos creen en las pastoras, otros creen en el falso diezmo, otros creen en la borrachera que da el Espíritu Santo, los que se desmayan, los que la chancla consagrada, todo ese tipo de cosas que existen. Señor Diego, usted mismo respondió, una sola iglesia. La iglesia católica es una con 24 ritos diferentes. Claro, usted esto no lo conoce porque usted no ha estudiado historia. Entonces, señor Diego, somos la única iglesia fundada por Cristo. Las iglesias que usted menciona eran iglesias locales que pertenecen a la misma iglesia y tenemos los 24 ritos. Señor Diego, queda usted totalmente refutado. Se acabó el debate, apagamos las luces y se terminó todo, señor Diego. Muy bien, viene mi segunda pregunta. Ya que usted habló, usted trajo el pasaje, así hago yo los debates. Yo hago preguntas de lo que usted habla. No formulo preguntas de lo que no se habló. Usted trajo Hechos 9 y Hechos 13. Pregunta, señora, ya que usted le huye al sí y no le voy a presionar. Usted le huye a eso. Explíquenos en 3 minutos, Antonio. ¿Fue Pedro
el que le impuso las manos a Pablo en Hechos 9:17 y en Hechos 13, en las dos imposiciones de mano, ya que sucesión apostólica. Y tendría que explicarnos si fue Pedro o no fue Pedro, y si Pablo es apóstol o no es apóstol. ¿Qué pasó con esa sucesión, con esa imposición de mano, sucesión apostólica? Lo escucho, señor Antonio. ¿Entendió la pregunta? Sí, no fue Pedro, porque no es necesario. Por eso la iglesia es una, la iglesia tiene obispos, tiene sacerdotes, tiene diáconos. Esa iglesia tiene la autoridad. Mateo 16:19. La imposición de manos la puede hacer cualquier obispo. No hay ningún problema. No pasa nada. Hoy en día, para la ordenación de un sacerdote, la hace cualquier obispo. No es necesario que esté el Papa. Simple y sencillamente. No hay ningún problema, señor Diego. No se quiebre la cabeza usted con eso. Pero la iglesia es la única que tiene la sucesión apostólica. ¿Quién lo ordenó a usted, pastor? ¿O quién lo ordenó predicador? ¿Quién ordenó al pastor de usted que fuera pastor? En las iglesias protestantes no existe la sucesión apostólica. Ellos se van a dormir, sueñan que van a ser pastores, al otro día nacen, se despiertan siendo pastores. Dentro de la iglesia de Cristo no. Es por imposición de manos y por supuesto el llamado de Cristo. Ahí está, refutada su pregunta, señor Diego. Una vez más, se pudrió. Se acabó. Ay, Dios mío. ¿Qué les dije? Vienen a hacer una casita de papel. Conmigo vienen a hacer una casita de papel y al primer soplido para abajo. Sucesión apostólica. ¿Dónde estuvo la entienda, Antonio, ¿usted entiende lo que enseña? Sucesión apostólica. Entiendo yo que un apóstol le da sucesión a otro apóstol. Sucesión apostólica. Un apóstol le da sucesión a otro. Fue Pedro el que le dio sucesión apostólica a Pablo. En ningún lado. En el capítulo 9, pregunto, ¿Matías era apóstol? No era apóstol Matías, era un discípulo. Dice claramente, yo sé que usted lee Biblia, dice, había un discípulo en Damasco. Discípulo, no apóstol. ¿Dónde estuvo entonces Eso es un invento católico. Eso lo inventaron ustedes. En Filipenses, capítulo 1, señor Antonio, fíjese que, por eso te digo, los apóstoles no tenían pensamiento católico, ni mucho menos Cristo tenía pensamiento católico. No tenían. En Filipenses, capítulo 1, versículo 15 en adelante, Pablo dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda. Esos que estaban predicando a Cristo por contienda, por división, por lo que usted quiera, ¿acaso Pablo les dijo, a ver ustedes, ¿quién les dio autoridad para predicar? Porque seguro que no eran discípulos de Pablo. Seguramente no eran discípulos de Pablo. Yo no creo que también eran discípulos de Pedro. Dice, Pablo les preguntó a ellos, ¿y quién les impuso mano? Escuchen lo que dice Pablo. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para defensa del evangelio, que pues, no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado. Los apóstoles no tenían pensamiento católico, ni el mismo Cristo en Marcos 9:38. Dice Juan, ¿se ha visto a uno que echa demonios en tu nombre? Lo detuvimos. ¿Qué dijo Cristo? Ah, bravo. Así se hace, lo detuvieron. No, dice, déjenlo, no hay uno que haga milagros en mi nombre y luego hable mal de mí. Cristo, Pablo, no tenía pensamiento católico. Solo al católico se le ocurre, alucina. ¿Quién te puso manos? ¿Quién te impuso manos? ¿Quién te dio sucesión apostólica? Vamos a creer que esto es verdad. Ni los apóstoles hicieron eso. De verdad que esto es terrible. Pero bueno, me quedaban 10 segundos. Con eso es más que suficiente. Mi segunda pregunta, señor Diego. Pregunta importante, señor Diego. ¿Dónde estaban los protestantes cuando se definieron los 27 libros del Nuevo Testamento? Estaban los patriarcas de la iglesia de Cristo, no la romana católica.
Todos nosotros venimos de ahí por la doctrina, por la doctrina. Usted lo que mencionó fue obispo cuando trató de contrarrefutar mi refutación. Usted solo probó obispos. Sí, obispos habían. No pudo probar que habían papas. Clemente, que tiene documento oficial. ¿Podrá usted probar que Clemente era papa? Cuando va a refutar mi respuesta, tiene que probar que Clemente, muéstreme un documento oficial, que Clemente, que es considerado, si no estoy mal, cuarto papa o quinto, algo así. Hay un documento oficial del propio Clemente, porque Cleto no tiene documento, Lino no tiene documento, la mayor parte del primer siglo no tiene documento, el único que tiene registro documental es Clemente. Clemente se definió como papa, como católico romano. Los que definieron los 27 libros fueron Agustín de Hipona, Atanasio de Alejandría. ¿Puede usted probar que eran católicos romanos? ¿Puede usted probar? Usted pudo probar que Lino, usted no lo pudo hacer, pudo probar que Lino fue el que mandó a hacer el canon de 27 libros. Ahorita, cuando refute mi respuesta, pruebe que Lino, el papa romano, fue el que influenció en el concilio de Hipona, que él influenció en los otros concilios. Dámaso solo se basó de lo que ya existía, señor Antonio. ¿Qué fue lo que hizo Jerónimo? Traducir, no hacer un compendio de libros. Traducir, mi estimado, traducir. Por eso a mí me da risa lo que dice su maestro Luis Toro. Y el Papa San Dámaso le dijo al mundo, esto es palabra de Dios. Pero Jerónimo tradujo la Vulgata, terminó de traducirla hasta en el año 404 y Dámaso murió en el 94. ¿Cómo le hizo Dámaso? ¿Resucitó? Pregunto, ¿no? Resucitó 10 años después y le dijo al mundo, esto es palabra de Dios. O sea, se lo inventan. Jerónimo solo se basó del canon que ya existía. Pruebe usted que Jerónimo influenció en el canon del 363 y 393. Pruébalo, señor. Refute. Ok. Vamos a empezar con San Agustín de Hipona. San Agustín de Hipona. Pruébeme que San Agustín es católico. Confesiones de San Agustín. Ahí está, mire, Diego. Confesiones de San Agustín. ¿Sabe qué dice San Agustín? Obstante que habla cosas inciertas que un día le había tenido yo por ciertas cuando con ciega porfía acusaba a la Iglesia Católica, que si no era aún evidente que ella enseñaba la verdad, al menos no enseñaba aquellas cosas que severamente la acusaba. Por ese motivo estaba lleno de confusión, volvía de mi error y me alegraba, Dios mío, de la Iglesia única, cuerpo de tu Hijo único, en que siendo niño se me había inculcado el nombre de Cristo. Continúo. ¿Qué le inculcaban de niño a San Agustín? Dice lo siguiente: había oído hablar siendo todavía niño de la vida eterna que nos había sido prometida por la humildad del Señor nuestro Dios, abajo hasta nuestra soberbia, y se me signaba ya con la señal de la cruz, y se me daba a degustar su sal ya desde que salí del seno de mi madre, que siempre esperó mucho en ti. San Agustín era católico de hueso colorado. Levante la cabeza, señor Diego, porque lo estoy refutando con el mismo y las mismas confesiones de San Agustín. Continúo. La Iglesia Católica es quien define los 27 libros del Nuevo Testamento. ¿Quién estaba en el concilio de Hipona? San Agustín de Hipona. La Biblia del oso del año 1569. Observe, señor Diego. Esta Biblia tiene los 73 libros que la Iglesia Católica establece como Biblia. Señor Diego, ¿por qué esta Biblia tenía 73 libros? ¿Por qué, señor Diego? ¿Por qué? Porque la tomaron de la Biblia Católica, simple y sencillamente. Y sí,
es San Dámaso quien da a conocer la Biblia. Nunca cambió el número de libros, si usted se da cuenta. Concilio de Roma, Concilio de Hipona, los concilios de Cartago siguen siendo la misma cantidad de libros. ¿Por qué no lo hicieron los protestantes? Porque no existían. Nacieron en 1517 con su papá Martín Lutero. Punto. Se acabó el debate, señores. Mi última pregunta, y va a estar buena. Última pregunta. ¿Puede usted probar, ya que usted mencionó la Eucaristía? Recuerde que yo hago preguntas basado, yo que no vengo a dar patadas de ahogado, para nada. Yo hago preguntas dependiendo de lo que usted afirma. Usted tocó la Eucaristía. Yo dije, si él toca la Eucaristía, hago esta pregunta. Si no la toca, no hago la pregunta. ¿Puede probar usted, señor Antonio? Ya que usted presume que sabe mucho de historia y todo eso. ¿Puede probarme que los apóstoles y en los primeros 4 siglos, escuche la pregunta, con la Biblia, los apóstoles y con la historia o la tradición de los primeros 4 siglos, esos que usted mencionó que son católicos, enseñaron a la iglesia a adorar al Santísimo, a darle la trilla? Sí, bueno, usted que le huye al sí, ¿no? Muéstreme, Antonio, saque todo su libro de historia de los primeros 4 siglos. Con la Biblia va a ser imposible, pero con la historia, le doy chance. En los primeros 4 siglos, la iglesia primitiva adoraba, le daba culto de la trilla a la Eucaristía. Muéstrelo, señor Antonio, y me voy por bien servido esta noche. Permítame, solo voy a poner mi tiempo. Bueno, listo, señor Diego, sí. Primero, Juan capítulo 6, versículos del 48 al 58, Jesús dice, yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma mi carne y bebe mi sangre, ese tendrá vida eterna. En todos esos capítulos, Jesús dice que Él es el pan vivo bajado del cielo. Segundo, Carta a los Corintios, versículo 11, 29, señor Diego, sí, la Eucaristía no es un simple símbolo como ustedes lo creen. La Eucaristía dice que el que come o bebe indignamente la carne o la sangre del Señor, para su propia condena come y bebe. Ahora bien, Jesús está real y presente en cuerpo, alma y divinidad en la Eucaristía. Si Jesús está presente en la Eucaristía en cuerpo, alma y divinidad, nosotros con todo el amor del mundo lo podemos adorar, porque es Cristo real y presente en la Eucaristía. Que usted no lo pueda creer, que usted no lo quiera creer, pregúnteme si me importa. Hasta ahí, señor Diego. Muy bien. ¿Se dan cuenta? Respondió, creo que ni entendió mi pregunta. Creo que ni entendió. Mi pregunta no fue que me explicara la Eucaristía. Esa no fue mi pregunta, Antonio. Mi pregunta no fue, explíqueme, Antonio, la Eucaristía. Esa no fue mi pregunta. Mi pregunta fue, ¿puede usted probar que los apóstoles y los patriarcas católicos enseñaron a adorar, darle la trilla a la Eucaristía? Por eso los que usted menciona no eran católicos paganos, no eran idólatras. No. Porque ellos jamás practicaron la idolatría. Eso se llama, ¿cómo se llama? Mitología griega. Creer que una divinidad entra en un objeto. Eso cree la mitología griega. Que una divinidad puede poseer un objeto. Por eso son idólatras. Adoran ese sol. ¿Por qué? Porque su doctrina, por eso usted no pudo probar. Presume que sabe de historia, que patrología, que no sé qué. ¿Lo pudo probar, Antonio? No lo pudo probar. Que Ignacio de Antioquía, que el pastor Hermas, que, ¿quién más? Atanasio de Alejandría, todos los que mencionó, católicos, pudo mostrar, Antonio, que estos católicos, entre comillas, adoraban la Eucaristía. No,
¿Por qué? Porque no eran católicos romanos, no eran paganos, no eran idólatras como usted. Ellos verdaderamente eran patriarcas de la iglesia de Cristo. No practicaban todas las locuras que su religión católica practica, Antonio, para nada. Y es más, tengo más preguntas, lástima que usted no quiere. ¿Podría probar Antonio el día de hoy que estos que dice él, católicos, se arrastraban delante de María? Le hacían procesión a María, le daban dulía a María. ¿Podrá probar Antonio que estos católicos, entre comillas, porque con la Biblia es imposible, con la Biblia es imposible? Vamos a la historia. Cree Antonio que no soy experto en historia, Antonio, pero sé lo básico y con lo básico me defiendo. ¿Puede probar él que estos católicos se arrastraban ante las imágenes, chupaban yesos, besaban las imágenes? ¿Puede probar él que estos católicos que él mencionó del primer siglo, segundo siglo, tercer siglo, hacen lo que hace la religión romana pagana el día de hoy? No, no lo puede probar. Con un documento oficial no lo puede probar. Yo llevo mi hora. Yo sé que duele la verdad. Yo sé que duele la verdad. Duele, pero hay que decirlo. Se enfrentó a alguien que le va a decir la verdad, que no le tiembla los pies y la boca para decirle la verdad y de frente se lo dice. De frente. Gracias. Gracias, Diego. Gracias. Última pregunta. Usted ya hizo sus 3 preguntas. Yo voy con mi última pregunta, señor Diego. Y si quieren, nos aventamos una cuarta, no hay problema. Última pregunta, señor Diego. ¿Quién fundó la Iglesia Príncipe de Paz? Cristo Jesús. Cristo Jesús. En mi argumentación, que usted por cierto no derribó ni siquiera uno derribó. ¿Por qué Cristo? Porque le presenté las 7 doctrinas que la Iglesia Príncipe de Paz practica y usted no lo pudo refutar, Antonio. ¿Pudo refutar usted mis 7 postulaciones? Es lo que practica la Iglesia Príncipe de Paz. Por eso somos Iglesia de Cristo. Le puse el ejemplo de los saduceos y fariseos. ¿Acaso Cristo les preguntó, a ver, muestren ustedes que vienen desde Moisés, muestren con historia, con catacumbas, muestren? No, no les preguntó eso. ¿Qué enseñaban? Cristo se ocupó. ¿Qué enseñaban? Les echó en cara que ellos habían cambiado los mandamientos de Dios por tradiciones de hombres. Eso fue lo que les reprochó. Otra cosita, Antonio. ¿Se acuerda usted que había un templo en Jerusalén, el segundo templo? Allí se tenían que reunir. Pero fíjese que los fariseos comenzaron a construir sinagogas. Y alguna vez Cristo les reprochó, ¿y ustedes por qué hacen sinagogas cuando hay un templo? Solo pensamiento católico, ¿no? Solo hay un templo. Cristo dijo eso. A ver, fariseos, ¿por qué ustedes tienen sinagogas? Está el templo. ¿Es el templo? No, incluso Cristo entraba a esas sinagogas a enseñar. Sí, tome mucha agua porque la refutación es terrible. Cristo entraba a las sinagogas a enseñar. ¿Por qué? Porque Cristo lo que a él le ocupa es la doctrina. ¿Pudo usted derribar mis 7 postulaciones? Bueno, le quedan los 3 minutos. De repente sucede un milagro. De repente sucede un milagro que en los 3 minutos usted derribe las 7 doctrinas que practica la Iglesia Príncipe de Paz. Si usted puede derribar en los 3 minutos las 7 doctrinas que la Iglesia Príncipe de Paz practica, entonces no somos de Cristo. No somos. Somos de Cristo. Y le recuerdo que yo sí le puedo dar Biblia. Isaías 9:6. Príncipe de Paz. Por eso se llama Príncipe de Paz. Usted puede probar que católica, así explícitamente católica, se llama la Iglesia de Cristo. No lo puede probar ni en esta vida ni en la próxima. Pero incluso hasta el nombre le puedo probar que es bíblico. Hasta el nombre, Príncipe de Paz, Isaías 9:6. Para que se vaya bonito a casa el día de hoy. Gracias. Ok, Diego, muy bien. Señor Diego, pues qué mentira más grande la que usted tiene. Y se la voy a refutar bien bonito. Usted dio vueltas y vueltas y vueltas como aquellos trompos para caer en lo mismo. La Iglesia Príncipe de Paz en Guatemala fue fundada en el año 1956, iniciando como un regalo de Dios para su fundadora, Cristo no, la hermana Carmen Elena Fuentes, quien celebraba su cumpleaños el 1 de julio de ese año.
La iglesia surgió a partir de una pequeña congregación en una casa. El nombre el liderazgo inicial del hermano Salomón Portillo Pérez. El nombre Príncipe de Paz fue elegido en el 1953 a través de un sorteo en la que la hermana Florinda Barrios propuso el nombre. La iglesia de sus inicios ha sido conocido como Ministerio Príncipe de Paz en 1956, o sea, 69 años. Y esa es la iglesia de Cristo. Segundo, la iglesia no se llama católica. La iglesia es católica. Católica, yo se lo expliqué al principio. Mateo 28, 19, Marcos 16, 15, 16. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. La iglesia es universal y está en todo el mundo. Lo que se celebra hoy, se celebró hoy domingo, lo que es Mateo 16, de 16 del 13 al 18, se celebra en todas partes del mundo. Señor Diego Sic, su secta fue fundada apenas hace 69 añitos, señor Diego. La Iglesia de Cristo fue fundada hace 2033 años. Señor Diego, esta noche usted ha quedado en vergüenza porque usted no pertenece a la Iglesia de Cristo. Usted pertenece a una secta protestante nacida hace 69 años y que esa se desprende de las iglesias protestantes, las iglesias históricas, en 1517, y estas se desprenden de la Iglesia Católica, simple y sencillamente. Señor Diego, se acabó el debate. Muchas gracias. Que Dios me lo bendiga. Adelante. 5 o 7 minutos. 2 minutos. Yo tengo 2 minutos nada más. No necesito gran cosa. Muy bien, 2 minutos voy a tomar con lo último que dijo Antonio. Antonio, la próxima, haga bien su trabajo. En serio, haga bien su trabajo. ¿Sabe usted quién fundó la denominación? No la iglesia, la denominación. José María Muñoz. Haga bien su trabajo, hombre. No venga a causar pena. Conocido como el hermano Chemita. Por eso me dio una gran risa cuando estaba mencionando toda esa locura que dijo. ¿De dónde lo habrá sacado? Creo que ni el chat GPT le ayudó. Ni el chat GPT le ayudó. El fundador de la denominación José María Muñoz. Para que usted lo averigüe bien, hay un instituto bíblico que se llama José María Muñoz. En honor a él. José María Muñoz. Ay, Antonio, de verdad, gracias por hacerme divertir. Me la pasé muy bien. 2.900 también creo que se gozaron conmigo acá. ¿Pudo Antonio refutar mis 7 argumentos? No lo pudo hacer, me voy bien servido. ¿Pudo probar Antonio mis preguntas de lo que le pregunté? Ninguna pudo probar, ninguna de las 3 preguntas. Pero bueno, 2 minutos, me queda 1 minuto. Solo agradecer a los que estuvieron acá presentes. Como yo siempre digo, que ustedes saquen sus conclusiones. ¿Quién fue el que dio argumentos sólidos? Yo le di 7 doctrinas, él no lo pudo derribar, porque no ha nacido ni creo que nacerá el que pueda derribar esas 7 doctrinas que yo postulé el día de hoy. Es irrefutable, es refutable. ¿Pudo mostrar Antonio que Pedro tiene las llaves de David? No lo pudo, le derribé. ¿Pudo Antonio probar que el apóstol Pedro le dio sucesión apostólica a Pablo? No lo pudo probar, lo derribé. ¿Pudo Antonio probar el día de hoy que los primeros cristianos, los patriarcas de la iglesia del primer, segundo y tercer y cuarto siglo adoraban la Eucaristía como lo hacen ellos? No lo pudo probar. No lo pudo probar. Mis 3 preguntas no se probó. Gracias, Antonio. 2 minutos. Gracias. Sí, señor Diego. Yo voy a tomar los 5 minutos y al final tenemos la despedida, señor Diego, no se preocupe. Continúo con la historia, historiadores protestantes, historiadores de peso, teólogos, personas que han estudiado, se han preparado. Dice lo siguiente: en Mateo 16, 18, 19, la iglesia en Roma no era solo cristiana, sino en esencia romana. Sus miembros, especialmente sus líderes, se pusieron al servicio de Cristo aquellas cualidades que habían hecho grande a Roma. Estas ciudades eran especialmente la disciplina moral, el respeto, la autoridad, la mentalidad judicial, la habilidad
para organizar y el buen criterio. El romano no era iniciando a la filosofía, pero sin embargo podía juzgar con criterio. Esto lo dice el mismo historiador. Ahora, señor Diego Sic, ¿quién fundó su iglesia? Usted mismo lo reconoció. No necesité decírselo yo. Usted mismo reconoció que fue el Chemita y que no fue Cristo. Usted mismo se refutó. No necesité yo hacerlo. Usted mismo se refutó sabiendo que fue el Chemita. Así simple y sencillamente. Entonces, señor Diego Sic, usted no pudo probar que su iglesia es la verdadera de Cristo porque su iglesia nace en estos añitos. Poquitito de historia, por eso usted no puede hablar de historia, porque no tiene historia su iglesia. ¿Qué puede contarnos? Que nació en una casa. ¿Qué puede decirnos, señor Diego Sic? La iglesia católica tiene una historia ininterrumpida. Haga lo que usted haga, se revuelque, como le quiera hacer, no va a poder destruirla. Mateo 16, 19, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo capítulo 28, versículos 20, de Jesús dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Jesús está con su iglesia desde que la fundó hasta el día de hoy. Segundo, Jesús tiene un sueño. ¿Cuál es el sueño de él? La unidad de su iglesia. Juan 17, 21. Que todos sean como tú, Padre, estás en mí, yo en ti, así el mundo creerá que tú me has enviado. Esa iglesia es visible, señor Diego. Esa iglesia no es espiritual, como dicen los protestantes. Usted mismo reconoció miles de denominaciones protestantes que se dedican cada uno a hacer lo que quiera. Por ejemplo, usted se une a los HS, que son unicitarios, y los llama hermanos. Señor Diego, esas son las iglesias protestantes. La iglesia de Cristo es una. Mateo 16, 18, la iglesia es santa porque su fundador es santa, imperfecta, por todos los que forman parte de ella. La iglesia es apostólica, Efesios capítulo 2, versículo 20. Entonces, señor Diego, con eso, señor Diego, yo le demuestro que la iglesia es la iglesia verdadera de Cristo. En la iglesia católica tenemos los dos grandes trofeos, que son la tumba de San Pedro y San Pablo. ¿Ustedes lo tienen? No. ¿Por qué? Porque no existían. La iglesia católica es quien define la Biblia que usted tiene, los 27 libros, se los puso la iglesia católica. Por eso esta Biblia, que es la Biblia del oso, tiene los 73 libros, la Biblia de Casiodoro de Reina. Usted jamás va a poder refutar eso. Yo lo invito a que estudie, yo lo invito a que lea, y que lea la historia verdadera, incluso tómele captura a este librito. Y no quise utilizar todo mi arsenal porque no era necesario, señor Diego. No era necesario. No tiene usted el nivel para debatir académicamente y con padres de la iglesia. Por eso no quise utilizar. Mire, aquí tenía otras cartas de los padres que ni siquiera, mire, los utilicé. ¿Por qué? Porque no fue necesario. Prepárese, señor Diego. Hoy fue refutado por un católico que la familia viene del protestantismo. Hasta ahí la dejo. Muchas gracias. Bueno, que Dios los bendiga a todos. Me voy con mucha gracia el día de hoy. Me voy con mucha gracia. Gracias, Antonio. Que tenga una buena noche. A todos los que estuvieron acá de este lado, que Dios les bendiga. A los del otro lado también, que Dios les bendiga. Y bueno, pues es todo. Ha sido un gusto haber debatido con usted. Y bueno, cuídese mucho. Gracias, Diego, y si lo ofendí, le pido perdón. Ese es un debate y es parte de él, y que Dios me lo bendiga. Muchas gracias por ahí. Me están invitando a que debata con ellos, ya que usted no dio la altura de eso, lo dicen aquí en los comentarios, no lo digo yo. Pero Diego, muchas gracias, buen debate, que Dios me lo bendiga y gracias por el respeto ante todo. De verdad, muchas gracias. Cuídese mucho. Bendiciones. Saludos. Muy bien. Vamos a ver. Bueno, ahí estamos, queridísimos hermanos. Muchas gracias. La verdad, no pude preparar bien el debate. Pido perdón porque la verdad estuve muy ocupado y ahí a la ligera estuve haciendo algunos apuntes. Entonces, les agradezco muchísimo. Voy a ver quiénes están por aquí. Voy a permitir que suban un momentito. Vamos a ver quiénes van llegando. Voy a estar un ratito nada más porque ya mi niña me está tocando la puerta. Entonces,
Hoy hay un montón de invitaciones que me están mandando y voy a aceptar nada más de las personas que yo realmente conozco. ¿Qué tal, hermano? Buenas Bien, noches. bendiciones. Buenas noches a usted y a todos los hermanos que